Muy buenas noches, mi nombre es Orlando y bueno, en esta ocasión quiero compartir la resolución de dos ejercicios muy pero muy parecidos que fueron presentados en el concurso nacional de matemática conocido como CONAMAT para el grado de quinto de secundaria y también que fue planteado en, en la UNEM, Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática, que como le dije son ejercicios muy pero muy similares y vamos a utilizar evidentemente una de las mismas estrategias para resolverlo. ¿Sí? Así que a continuación presentaré el ejercicio en primer lugar de CONAMAT y posteriormente el ejercicio de la ONE. Veamos. Nos dice lo siguiente. En un triángulo equilátero ABC se ubica el punto P en la región exterior relativa al lado B, al segmento AB. De modo que la longitud del segmento PA es 5, la longitud del segmento PC vale 7 y la longitud del segmento PB vale 3. Halle la medida del ángulo APB, ¿no? Y CONAMAT 2017 para quinto de secundaria. Bien, vamos a hacer un gráfico. Bueno, ya anteriormente ya se hizo un gráfico con estas condiciones, las cuales me dice que se trata de un triángulo equilátero ABC. Como se conoce en un triángulo equilátero, los tres lados son congruentes, van a tener la misma medida, por eso está en la misma marca, y los ángulos interiores, cada uno de ellos igual a 60 grados. Nos dicen que se ubica un punto P, este es el punto P, un punto exterior al triángulo, pero relativo al lado AB, ¿no? Por eso está ubicado de esta forma. Tal es que los segmentos PA, C y PB tienen esa longitud, ¿no? 5, 3 y 7. Bien, ahora el ángulo que nos están pidiendo es el ángulo, la medida del ángulo APB. Vamos a ponerle la variable X. Bien, vamos a hacer uso, una estrategia es hacer uso de triángulos equiláteros, de generar otro triángulo equilátero, ¿no? Así que lo vamos a hacer usando el lado 7. El lado 7 voy a construir por aquí un triángulo equilátero. Y más o menos por ahí, un triángulo equilátero. A este punto le vamos a llamar el punto, vamos a llamar el punto E. ¿Sí? Con la condición de que sea un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, remarcamos los lados de ese triángulo de esta manera, los cuales deben tener iguales longitudes e igual a 7, ¿no? De esta forma. Bien, entonces se entiende que en un triángulo equilátero sus ángulos interiores miden 60, esto también debe ser 60, ¿verdad? Y este ángulo también debe ser 60, ¿no? Este ángulo también debe ser 60. Bueno, al final lo voy a dejar ahí, ¿ya? Ahora, un dato importante que podemos extraer del gráfico es que si este ángulo, ¿no?, le ponemos un valor, supongamos que su medida es alfa, podemos deducir que el ángulo de aquí también debería ser alfa, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque este ángulo que mide 60 y este otro también que tiene la misma medida comparten este ángulo, ¿no? Por lo tanto, entonces este ángulo y el de acá tendrán que tener igual longitud, el cual es alfa. Bien. Ahora vamos a enfocarnos en un triángulo. Miren, quiero que nos enfoquemos en este triángulo. Vamos a enfocarnos en este triángulo. En el triángulo PCB. Notamos que hay tres elementos muy claros, como en este caso el del lado 7, línea de color azul, el ángulo alfa y línea de color verde, ¿no? Existe una parte o
estos tres elementos en otra parte del gráfico, ¿no? Miren, línea de azul, alfa y línea de verde. Y la tenemos por aquí. Este sería 7, línea de azul, alfa y línea de verde. Sin embargo, faltaría un segmento para formar el triángulo. Para esa figura, ¿cuál sería EA? ¿No? Entonces, de ahí podemos deducir que este triángulo, que tiene los mismos elementos que el anterior, bueno, tres elementos de igual medida, 7, alfa y línea de verde, podemos por el tema de congruencia afirmar que esos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces lo vamos a mencionar por aquí. El gráfico, el triángulo PCB, CB es congruente al triángulo ECA, ¿no? ECA. El caso se lo conoce como lado, ángulo, lado, ¿no? 7 alfa y línea de verde. Entonces, como consecuencia, los demás elementos también deben tener igual medida, ¿no? Por ejemplo, el que se opone alfa, que vale 3, en este triángulo el que se opone alfa también debe ser un valor igual a 3. ¿Sí? Igual a 3. Vamos a anotarlo acá también. Igual a 3. Bien, ¿qué otro elemento podemos decir que son de igual medida? La línea que se pone a color azul en este triángulo es 60 más este valor, pero no lo conocemos. Vamos a poner el valor de tita, el valor de tita. Entonces, todo este ángulo sería 60 grados más tita, ¿verdad? Entonces, en este triángulo que se pone a 7, también debe de tener igual medida. Entonces, esto sería igual a 60 más el valor de tita, ¿verdad? Bien, ahora sí nos vamos a centrar en este triángulo, ya que este triángulo se conoce sus tres lados, ¿no? Notamos el lado 7, el lado 5 y del lado 3. Entonces, podemos sacar provecho de este triángulo y encontrar un ángulo, ¿no? En este caso me conviene este ángulo, ¿sí? Este ángulo lo podemos tallar, ¿sí? Vamos a tallar este ángulo. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el triángulo PAE. Supongamos que en ese triángulo el ángulo o la medida del ángulo PAE es igual a phi. Entonces, para hallar este ángulo se aplica una ley que se conoce como la ley de coseno, ¿no? Entonces, puedo decir que coseno de phi es igual, bueno, por un teorema se puede expresar como un cociente, ¿no? El coseno de phi en este caso, que es igual a 3 al cuadrado más otro lado que es 5 al cuadrado, son lados que concurren con el ángulo, menos el cuadrado del lado que se opone al ángulo, ¿no? Entre el doble del producto de 3 y el lado 5, ¿verdad? Bueno, resolviendo, vamos a tener lo siguiente. Aquí nos da 9, 25, aquí menos 49, nos daría menos 15, y en el denominador nos daría 30, por lo tanto nos daría al final de cuentas menos un medio, ¿no? Menos un medio. Bien, entonces, como sabemos que este ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo phi, la razón coseno nos da menos un medio, quiere decir entonces que el ángulo, si no tuviéramos un gráfico y solamente nos enfocamos en esta expresión coseno de phi igual a menos un medio, podemos deducir que el ángulo phi está en el segundo o en tercer cuadrante, ¿verdad? Pero como el ángulo de aquí, el ángulo phi, pertenece a un triángulo, entonces a lo mucho que puede ser es un ángulo obtuso, que es equivalente a decir que es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, entonces, necesariamente el valor de phi pertenece al segundo cuadrante, ¿no? ¿Y coseno de qué ángulo
te da menos un medio, sabiendo que está en el segundo cuadrante, sería el valor de 120. O sea, este ángulo tendría que ser 120 grados. ¿Sí? Anotamos aquí 120 grados. Y finalmente nos faltaría solo hallar este ángulo que vamos a sombrear, para enfocarnos en el triángulo donde interviene aquí necesariamente, ¿no? Se sabe por propiedad de geometría que estos ángulos, que está aquí, el 120, 60 más θ y 60, ¿sí? La suma será igual a 360. Como ya tenemos 120 aquí, aquí 60 son 180, más este valor 60 más phi, necesariamente este ángulo tiene que ser 120 menos el valor de θ, ¿no? Bien, finalmente, nos vamos a enfocar en el triángulo donde interviene la variable x, ¿no? Me refiero al triángulo PAB. Decimos entonces que la suma de todos los tres ángulos, propiedad fundamental, la medida de los tres ángulos interiores, que es x, más 120 grados menos θ, más el tercer ángulo, que es θ, me debe dar igual a 180 grados. Empezamos a resolver, se anula menos θ más θ, se cancela, y por lo tanto resolviendo te da que x sería igual a un ángulo de 60 grados, ¿correcto? Por lo tanto, esta sería la respuesta para el ejercicio planteado en el concurso nacional de matemáticas conocido como CONAMAT 2017 para quinto de secundaria. Bien, ahora sí pasamos a resolver el siguiente ejercicio de la UNED. Bien, este es un ejercicio entonces planteado en la UNED, Olimpiadas Nacionales de Matemática, en el año 2019, que como les dije ya es similar al planteado en CONAMAT. Leamos, nos dice, sea el triángulo ABC un triángulo equilátero, el punto P fuera del triángulo ABC, cumple que APC es 70 grados y el ángulo BPC es 85. Se sabe que existe un triángulo T cuyos lados miden AP, BP y CP. Calcule la diferencia entre las medidas del mayor y menor de los ángulos de T, de ese triángulo que existe, ¿no? Bien, también tenemos ya evidentemente un gráfico para ahorrar el tiempo. Con las condiciones que nos han mencionado, tenemos un triángulo equilátero ABC, los ángulos interiores se sabe que debe ser 60, un punto P exterior a este triángulo y cuyos ángulos nos mencionan que es 70 y 85. Nos dicen que existe un triángulo conocido con el nombre de T, un triángulo T, con los lados de AP, el cual vamos a asumir que tenga la medida A, PD, el cual vamos a asumir que es B, y PC, que sería C. Bien, de la misma manera, lo que vamos a hacer es construir un triángulo equilátero, ¿sí? Del lado C, ¿no? Lo haremos por aquí. Evidentemente, como este ángulo es 70 y para formar un triángulo equilátero debería ser más o menos por ahí, ¿no? Por esta región. Trazamos esta línea y por aquí le vamos a poner un punto, el punto Q. El punto Q. Bien, entonces podemos deducir que esto debe ser 60 porque estamos construyendo un triángulo equilátero. Este ángulo también debería ser 60. Y bueno, este ángulo también debería ser 60. ¿Ya? Y vamos a resaltar un poco más.
los tres lados de ese triángulo para indicar que tienen igual medida, ¿verdad? De esa forma. Entonces, este lado tiene la longitud C y esto también de longitud C, ¿verdad? Listo, entonces vamos a aprovechar igual de la misma forma que el ejercicio anterior, este ángulo, ¿no? Si esto vale alfa, pues este ángulo también debe ser alfa, ¿no? ¿Verdad? Y ahora nos vamos a enfocar en este triángulo, ¿sí? Donde claramente podemos apreciar los lados C, alfa y esta línea de verde, ¿no? Que también puede aparecer, que aparece en esta zona, ¿no? Miren, la línea de verde, alfa y la línea de color azul que tiene igual a la longitud C. Entonces me conviene trazar para formar ese triángulo el segmento AQ. Y de ahí podemos entonces deducir que este triángulo con el triángulo PBC son congruentes, ¿no? También lo vamos a notar. El triángulo PCB es congruente al triángulo QCA. El caso de congruencia será lado, ángulo, lado, ¿verdad? Bien, entonces vamos a remarcar para tener claro que el que se opone a alfa lo hemos denotado como la longitud B, remarco de color verde. Para este triángulo, este punto también que se opone al ángulo alfa también debe ser del lado B, ya que los triángulos son congruentes, ¿no? Entonces los demás elementos también deberían tener igual medida, ¿verdad? Ahora, como entendemos, este ángulo debería ser 10, porque este ángulo vale 70, sería 10, ¿verdad? Y podemos también apreciar que este 85 es el que se opone a la línea de color verde en este triángulo. Entonces, el que se opone a esa línea también en este triángulo congruente debe ser 85. Por lo tanto, este ángulo debe ser 25. Aquí tengo 60, ¿no? Todo debe ser 85, entonces esto debe ser 25 grados. Bien, ahora notamos que se ha llegado a construir un triángulo de lados A, B y C, que era la condición o aquel triángulo que nos decía el triángulo conocido con el nombre de T. Entonces nos decían, existe un triángulo cuyos lados son de medidas A, B y C. Entonces podemos decir que el nombre de T, ¿sí?, es el triángulo, en este caso sería AEQ. Tenemos un ángulo de 10, un ángulo de 25, entonces podemos hallar este ángulo. Vamos a poner el ángulo, bueno, tenemos alfa, tita, vamos a suponer que esto vale tita, entonces decimos que en ese triángulo la suma de tita más 10 grados más 25 grados nos daría igual a 180 grados. Resolviendo, el valor de tita nos daría 145 grados, ¿no? Bien, finalmente nos dicen, o bueno, los que nos pide en ese ejercicio, es la diferencia del ángulo mayor, que ya sabemos que es el ángulo de 145, y el lado menor, que en este caso es 10. Resolviendo, nos daría el valor de 135 grados, ¿no? Bien, y esta sería entonces la respuesta para ese ejercicio. Bien, entonces se ha resuelto dos ejercicios similares y ustedes verán cuál ha tenido mayor dificultad, el de la ONEM o el de CONAMAT. Bien, conmigo hasta otra oportunidad. Hasta luego.